Meditar en esta tarde, hermanos. Mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les echaron encima a los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Versículo 12, mis amados: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenía nada que decir en contra. Pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí: ¿qué haremos con estos hombres? Decían: porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén, y no podemos negarlo. Pero al fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a ningún hombre en este nombre. Ese es el nombre de Jesús, niños. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron: ustedes mismos juzguen si es justo, vean esto, hermanos, delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, y no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Mis amados, pueden tomar su lugar. Mis amados, somos perseguidos por obedecer a Dios, aún dentro de la iglesia, hermanos, aún dentro de nuestras propias familias, hermanos. Actualmente, mis amados, hay persecución, hermanos, en otros países, hermanos. Hay cárcel, hay maltrato, hermanos, hay muerte por las personas que están predicando a Cristo, hermanos. Y esto no se compara, hermanos, con la persecución o el padecimiento que aún padecemos nosotros. Hermanos, cuando tú corrijas el pecado, las personas te odiarán, hermanos. Cuando tú corrijas a tus hijos, padre o madre, o aún a tu esposa o a tu familia, ellos te odiarán. ¿Por qué, mis amados? Porque dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en 2 Timoteo 2:12, que todo el que quiera vivir piadosamente, niños, una vida piadosa es una vida santa, es una vida apartada para el Señor. Todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Así que, mis amados, es necesario que si tú quieres ser a la imagen de Cristo, padezcas persecución. Mis amados, la Escritura nos dice también, mis amados, que este padecimiento, esta aflicción temporal, hermanos, se va a terminar. ¿Cuándo creen? Cuando Cristo regrese, hermanos. Si tú crees que la aflicción o el padecimiento o lo que sufres va a ser un mes, un año, o aún tu matrimonio va a ser feliz a partir de los 2 o 3 años, hermanos,
los primeros 50 años del matrimonio son los más difíciles, hermanos. Pero en Cristo todo podemos en Él que nos fortalece, hermanos. Es ahí donde en Cristo, hermanos, vamos a poder edificar, hermanos, nuestro hogar, nuestra vida, nuestra familia. Así que, mis amados, en muchas ocasiones estamos caminando en nuestra ignorancia, hermanos. Estamos olvidando que ahora en Cristo somos victoriosos. ¿Recuerdan el apóstol Pablo? No quiero que vayan ahí, hermanos, o si quieren ir está bien. Mas Pablo dice a los romanos en el capítulo 8, hermanos, en el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Mis amados, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro, espada. El apóstol Pablo, hermanos, dice lo siguiente: por causa tuya, por causa de Cristo, hermanos, somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Ahora, hermanos, debemos recordar, hermanos, que ahora en Cristo somos victoriosos, hermanos, porque en Cristo, hermanos, podemos recordar que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar, hermanos, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Para quién es eso, hermanos? Para los que están en Cristo, hermanos. Para los que están padeciendo, mis amados, por su pecado, es muy diferente. Mis amados, es probable que tú estés padeciendo por pereza, o tú estés padeciendo por tu avaricia, o tú estés padeciendo por tu queja, por tu descontento, o tú estés padeciendo por haber quitado tus ojos del Señor. Mis amados, la gente sin Cristo padece muchas cosas peor que nosotros, hermanos. Le cortaron la luz, hermanos. Alguien enfermó, alguien ahorita está a punto de morir, hermanos. Ellos están padeciendo y esos no son padecimientos, hermanos, por Cristo, hermanos. Son muy diferentes los padecimientos de los cuales tú te puedes estar quejando con el Señor que padecer por Cristo, hermanos. Así que, mis amados, este hombre cojo, niños, tenía más de 40 años en esta condición. Ahora, mis amados, tú y yo necesitamos vernos como este hombre enfermo para poder ser salvos. Todo aquel, mis amados, que cree que es justo, no necesita a Cristo. Más si tú te reconoces que has pecado, que has sido alguien que ha pecado conscientemente contra el Señor, este cojo representa a cada uno de nosotros cuando nos damos cuenta de que él estaba a la puerta del templo, mas no podía entrar, hermanos. Probablemente escuchaba todo lo que se hacía dentro del templo, probablemente escuchó a Jesús cuando él entraba, pasaba, pero él estaba ahí a la puerta, hermanos. Él no había podido entrar porque, mis amados, ¿saben qué era lo que el cojo esperaba? Dinero. Eso esperaba el cojo en la puerta, hermanos. Él no esperaba ser salvo. Él esperaba dinero de la gente. Y día tras día, hermanos, él esperaba eso. Probablemente tú hayas venido a Cristo por esperar algo como él. Y es que el Señor me va a dar dinero, me va a dar salud. Mis amados, el Señor tiene algo mejor que darte dinero y darte salud. El Señor te quiere dar a Cristo. Él vino, mis amados, para salvar tu alma. Este hombre, a pesar de que estuvo por casi 40 años en esa condición, hermanos, su única necesidad humana era dinero, hermanos, saciar lo temporal. Y probablemente tú has venido a Cristo o aún para no ir al infierno, o aún para no ser acusado, o aún para que la gente me vea bien. Mis amados, ¿qué sucedió, mis amados, con este hombre? El Señor tenía algo mejor para él, hermanos. Y aun si tú vienes aquí con un propósito equivocado, yo creo que el Señor tiene algo mejor para ti y para mí. Mis amados, Pedro y Juan le dicen a este hombre que ellos no tienen oro y plata. Y ellos dicen que en el nombre de Jesucristo, mis amados, se puede levantar y andar, hermanos. Ahora, mis amados, este hombre recibe salvación. Mis amados, después de la salvación de este hombre, dice que el número llegó a más de 5,000 personas, hermanos. Ahora, mis amados, esto es interesante porque en el contexto que estamos viendo, y quería regresar un poco, mis amados, detuvieron o agarraron la palabra, vayan conmigo al versículo 3, hermanos, en Hechos 4:3, hermanos. Les echaron mano. Esto tiene que ver con una manera brusca o violenta. No sé si alguna vez tú has enfrentado o has visto algún video donde alguien lo agarran de una manera brusca o violenta. Hermanos, ellos no estaban padeciendo por hacer algo malo. Ellos estaban padeciendo, mis amados, por hablar de Cristo. Así que, mis amados,
Probablemente había muchas personas que después de escuchar lo que habían hecho a Cristo, estaban compungidos por su pecado, hermanos. Estaban, y los religiosos del templo, hermanos, fueron y les echaron mano para ponerlos en la cárcel. Vean el versículo 3, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde, hermanos. Probablemente querían que vieran eso como un escarmiento para todos esos 5,000 hombres, hermanos, que estaban ahí. Ahora, mis amados, ¿qué sucedería si echaran mano a ti y a mí por hablar de Cristo? ¿Qué sucedería, mis amados? Probablemente nuestra lucha no es como la que estaban experimentando ellos, pero ¿qué sucedería si aún tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus madres, tus suegros, tus parientes, tus amigos, en tu trabajo eres despedido, de la escuela te corren por hablar de Cristo? ¿Qué sucedería por eso? Eso sería realmente padecer por hablar de Cristo. Que tus padres dijeran, ¿sabes qué? Ya me tienes harto de Cristo, yo no quiero, no, es más, ya ni vengas a la casa. Bueno, mis amados, nuestra tarea es hablar de Cristo, no es tolerar y a suavizar el pecado, hermanos. Está bien, no importa que yo vaya a la casa de mi familia y que todo el tiempo estén hablando mal. Mis amados, aún en esto es importante que si hemos hecho algo malo, pidamos perdón al Señor. Y probablemente hemos vivido así, hermanos. Probablemente aún frente a las personas hemos hablado mal de la iglesia, hemos hablado mal, pero hermanos, no estamos padeciendo por Cristo, hermanos. Así que, hermanos, cuando Cristo regrese, hermanos, Él se parará, hermanos, y dirá a algunos: bien, buen siervo fiel. Ahora, hermanos, somos fieles por Cristo, no por lo que hagamos, mas estos discípulos, Pedro y Juan, son echados a la cárcel, hermanos. Por una noche, hermanos, frío, hambre, pero creo que ellos, hermanos, estaban gozosos. De hecho, mis amados, vayan al versículo 21. Del capítulo 4, y dice: y después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Así que, hermanos, esto no era causa de tristeza, era causa de gozo, hermanos. 5,000 hombres, más las mujeres, más los jóvenes, más los niños que estaban ahí. Hermanos, ¿valió la pena que los metieran a la cárcel? Hermanos, ¿vale la pena padecer por Cristo? Sí. Es más, aún si tú te has cansado de que la gente no se arrepiente, de que la gente no cree en Cristo, mis amados, eso no debería quitarnos el gozo de hablar del Señor. Es más, deberíamos hablar con más insistencia, a pesar de que tus hijos no quieran que les hables más de Él, a pesar de que tu familia no quiera que les hables. Nuestro deseo debería ser hablar más de Cristo. Mis amados, la palabra es la única que nos va a santificar, no nuestras conversaciones, no nuestra manera de pensar, a la del mundo, hermanos. Es la palabra del Señor. Ahora, mis amados, vamos a estar en algún día delante de Cristo. ¿Se han puesto a pensar esto? Ahora, mis amados, cuando algunos hemos escuchado la verdad, hermanos, muchos de nosotros, cuando escuchábamos de Cristo, hermanos, hacíamos un juicio, hermanos, porque no entendíamos lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, mis amados, aún, hermanos, cuando alguien es confrontado por su pecado, como estos religiosos, hermanos, se van a ir. Es más, aún de las mismas iglesias, hermanos, las personas que sean religiosas y no quieran ser exhortadas y confrontadas con su pecado, se van a ir, hermanos. Ellos van a quejarse de lo que el Señor les ha mandado hacer, volverse a Él, hermanos. Ahora, mis amados, los religiosos no quieren aceptar que mataron a Cristo, hermanos. Mataron al autor de la vida. Vean conmigo, mis amados. En el versículo 11. Bueno, quiero leer desde el versículo 9. Sepan todos ustedes, todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo Nazarenos, a quien ustedes crucificaron y quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí mismo sano delante de ustedes. Un día después, este hombre estaba gozoso alabando a Dios. ¿Por qué, mis amados? Había sido salvo, hermanos. Mis amados, los apóstoles habían estado predicando llenos del Espíritu Santo, hermanos, por la autoridad que tenían. Mis amados, ellos estaban predicando delante de las autoridades y los religiosos, hermanos. Ellos habían sido amenazados, los habían metido a la cárcel, hermanos, y a ellos no les interesaba eso, hermanos. La oposición a Cristo, mis amados, es algo que la Biblia nos advierte. Todo el que quiera vivir piadosamente va a padecer persecución. Mis amados, estos apóstoles están predicando en el lugar donde habían matado a los profetas. ¿Recuerdan?
Habían matado a todos los profetas y aún habían matado a Cristo. Mis amados, a ellos no les interesaba morir por Cristo. Ellos sabían que estaban hablando algo que habían visto, que habían oído. Juan dice que él había palpado con sus manos. Hermanos, el problema de nosotros es que si nosotros no tenemos esa cercanía con Cristo durante todos los días, todo el día, hermanos, aún nuestras conversaciones y nuestra manera de hablar será otra, hermanos, amados. Ahora, mis amados, estos religiosos muy probablemente vieron a este hombre ahí en la puerta, le daban dinero, pero no hicieron nada por él. ¿Saben qué estaba sucediendo? Que dos hombres, dice el versículo 13, vayan conmigo ahí, al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres, ¿cómo? Sin letras y sin preparación. Probablemente tú digas, bueno, es que yo no he ido a un seminario, yo no me he preparado en un colegio importante. Bueno, si tienes a Cristo, tienes todo de qué hablar. Si tienes una Biblia en tus manos, tienes lo más importante. Y si el Espíritu Santo ha hecho una obra en ti, creo que vas a poder hablar de parte de Él. El problema, mis amados, es que estos religiosos veían que los discípulos eran hombres sin letras y sin ¿qué? Preparación. Hermanos, ellos no tenían una preparación en una buena escuela, hermanos. Y creo que aún en eso debemos pedir perdón al Señor si hemos creído que somos los más sabios. Aún al salir del seminario, hermanos, yo decía, yo puedo hacer. Hermanos, el Señor mostró mi miseria. No podía hacer nada separado de Él, hermanos. Ahora, mis amados, los discípulos sabían, hermanos, que podían morir. No sé si tú te has dado cuenta de eso. Que cuando predicas o compartes con alguien, esa persona podría matarte. Hermanos, Satanás nos odia y él los quiere muertos. Ahora, mis amados, debemos tomar en serio seguir a Cristo. Mis amados, a los apóstoles, niños, no les importó que los hayan metido a la cárcel una noche. No les interesó. Ellos sabían que estaban padeciendo por hablar de Cristo. Mis amados, ellos sabían que ellos no eran amigos del mundo. Dice Juan, mis amados, que todo el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y si tú estás acoplándote al mundo, creo que has olvidado lo que Cristo hizo. Y es tiempo de volver, mis amados, o es tiempo de ir a Cristo. Aún si tú eres pequeño o pequeña, el Señor te llama a ir a Él. Para confiar en Cristo, para aún en tu escuela, a tu maestro, a tus compañeros, en tu trabajo, con tus padres, en una reunión que haya. A ver, les quiero hablar de Cristo. Creo que el problema está en que tenemos muy poco conocimiento del Señor, hermanos. Y queremos hablar muy poco de Cristo y mucho de otras cosas. Mis amados, ellos fueron amenazados, dice el versículo 21. Después de amenazarlos otra vez, nuevas amenazas. Ellos eran advertidos que tenían que dejar de hablar de Jesús. Hermanos, ¿qué sucedería si en tu casa o aún un amigo, un conocido, o en la calle donde puedes pararte a predicar, o en un hospital, alguien sacara una pistola y te apuntara y te dijera, cállate? Creo que aún el Señor podría permitir eso, hermanos. Mas, ¿qué sucedería también? Que aún tu propia familia te dijera, ya no quiero que me hables más de Cristo. No nos interesa, hermanos. Tenemos que hablar más de Cristo. Es ahí, mis amados, donde se va a ver realmente lo que hay en nuestro corazón. Porque dice el apóstol Pablo a Timoteo que el que le niegue, él también le negará. Mis amados, no debemos negar que conocemos de Cristo, que hablamos de Cristo, que hemos estado con Él. Probablemente no como los discípulos, pero ahora tenemos una comunión y una unión a Cristo que nos hace hablar de Él, hermanos. Ahora, mis amados, nuestro temor, mis amados, padres, esposas, esposos, no debe ser a la familia, hermanos, a los hombres. Es nuestro temor y nuestra obediencia debe ser a Dios. Hermanos, Jesús ya murió, Él ya resucitó y Él va a regresar. Mis amados, estos pescadores que eran hombres sin letras, quiero que pongan atención ahí, sin letras y sin preparación, hermanos, eran hombres que estaban hablando de Cristo. Eran hombres que no les interesaba morir. Ahora, mis amados, es Lucas, niños, el que escribe este hecho. Estaba oyendo algo que el pastor Charlie compartía y él decía que muy probablemente, hermanos, Pablo estuvo con esos religiosos escuchando esto que los apóstoles decían. Él era educado a los pies de Gamaliel, ¿recuerdan esto? Ahora, hermanos, ¿cómo Lucas sabe esto que sucedió? Hermanos, es interesante que había al menos 11
grupos de personas religiosas, hermanos, en contra de Cristo. Yo pregunto a ti y a mí en esta mañana. Ahí dice, hermanos, vean el versículo, regresamos poquito, hermanos, al capítulo 4, sacerdotes, el capitán de la guardia, saduceos, versículo 5, los gobernantes, los ancianos, los escribas, Anás, Caifás, Juan, Alejandro, hermanos, todos estos estaban en contra de que se predicara Cristo. Hermanos, ¿cuánta oposición nosotros tenemos por hablar de Cristo? Probablemente no nos damos cuenta que Cristo viene pronto y así como dice Apocalipsis que nuestro hermano nos compartía, mis amados, esto se va a destruir. La gente que muera sin Cristo va a ir al infierno y no habrá salida. Hermanos, ¿qué tendríamos que hacer? Hablarle a toda la gente que encontremos en todo tiempo, aún los padres, a los hijos, a la esposa. El Señor viene pronto, vuélvete a Él. Hermanos, estos grupos religiosos estaban en contra de Cristo y eso no iba a prevalecer, hermanos. Más Cristo iba a prevalecer. De hecho, a partir de ahí, hermanos, vemos una lucha más constante. En Hechos capítulo 8 vamos a ver una persecución que viene sobre toda la iglesia, menos a los apóstoles, hermanos. Y todo el que quiera vivir piadosamente, mis amados, va a padecer persecución. Ahora, mis amados, es muy importante que nosotros entendamos, mis amados, que estos religiosos llevaron a Cristo a la cruz, mis amados. Mis amados, la lucha espiritual es real. Cuando se obedece a Cristo, hermanos, la lucha será más fuerte. Si tú empiezas a hablar más de Cristo, hermanos, todos aquellos que son hijos del diablo y aún tus hijos se van a levantar y te van a decir, papá, cállate, no nos hables más de eso. Papá, guarda silencio. Mamá, ya no me hables más de Cristo. Porque ellos son hijos del diablo. Ellos necesitan correr a Cristo, para que tengan deseo de conocer a Cristo. Hermanos, la lucha espiritual que vemos aquí, permitida por Dios, Satanás usando a estos fariseos religiosos, hermanos, era con el propósito de intimidarlos y de que no hablaran más del nombre de Jesús. Hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros cuando alguien nos diga eso? No puedo dejar de hacerlo. Hermanos, llama mi atención esto, porque en muchas ocasiones nosotros tenemos más temor a los hombres, más temor a nuestros padres, a nuestros hermanos, a denunciar el pecado aún dentro de la iglesia o en nuestra familia, hermanos, y no queremos anunciar de Cristo. Pasamos por alto el pecado, hermanos. Dios no pasa por alto el pecado. Aún, mis amados, si tus hijos están pecando, es manera de corregirlos ahora que son pequeños. Cuando sean grandes no habrá oportunidad. Ellos te avergonzarán, dice la palabra. Hermanos, yo sé que el propósito es llevarlos a Cristo. Ese es el propósito. Padres, no perdamos el propósito de llevar a sus hijos a Cristo. Así que, hermanos, la lucha espiritual es real cuando tú obedezcas a Cristo, hermanos. Los religiosos, estos religiosos creían que tenían poder. Hermanos, vean lo que dice, mis amados, aquí más adelante en el texto. Dice, versículo 13, al ver la confianza, que es en el pasaje que hoy quería entrar más de lleno, de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Ahorita voy a regresar ahí. Y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenía nada que decir en contra. Hermanos, no había nada que decir. La sanidad de este hombre era real. Él dice el capítulo anterior que él estaba lleno de gozo, alababa, bendecía. Hermanos, y probablemente él murió hablando de Cristo, este hombre. Hermanos, ahora, mis amados, vean el versículo 15. Pero después de ordenarles, ellos tenían autoridad, hermanos, aún para matarlos. Ellos mataron al autor de la vida, pero Dios lo había levantado de los muertos, hermanos. Dice aquí, pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí, ¿qué haremos con estos hombres? Decían, porque el hecho de que el milagro notable haya sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Vean el 17, hermanos, pero al fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a ningún hombre en este hombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de ¿quién? De Jesús. Hermanos, estos religiosos tenían poder. Hermanos, creo que aún en nuestras familias, por tolerar un poco, hermanos, o aún con nuestros conocidos o nuestros trabajos, hermanos, hemos tolerado un poco de pecado. No es tan grave. Toda la gente es chismosa, toda la gente es mentirosa, no importa. No, mis amados, esas personas están camino al infierno si no se arrepienten y creen en Cristo.
Y si tú y yo estamos pasando por alto esto y estamos teniendo más temor a los hombres, creo que deberíamos examinar qué hay en nuestro corazón. Si realmente hay un nuevo nacimiento, si realmente he conocido a Cristo y tengo temor a Él. Así que, mis amados, aún a nosotros se nos va a prohibir, hermanos, hablar de la homosexualidad, hermanos, hablar de la idolatría, hermanos. Se nos va a prohibir, probablemente nos quieran meter a la cárcel, nos quieran hacer algo, nuestra familia nos deje de hablar. No nos debe interesar, hermanos. Creo que aún si el propósito de Dios es llevarnos a la cárcel un tiempo para predicar ahí, el Señor lo hará. El día de ayer que íbamos, no sabíamos qué era el informe, hermanos, de gobierno, y llegamos ahí y se me acercaron unos policías. Había mucho ruido, hermanos, pero vino a mi mente este pasaje: tengo que temer al Señor, no a ellos. Son 10 policías o 2 o 3, no me interesa. Entonces, más sin embargo, hermanos, podemos quedarnos callados y decir, bueno, ellos me dijeron que no predique, no predico. Hermanos, no debemos tener temor a las personas. Hermanos, sabemos que es el Señor el que va a añadir a los que han de ser salvos, mis amados, pero aún el Señor va a enviar prueba a nuestras vidas, hermanos. Es más, aún a la iglesia, decía el hermano John Piper que él oraba, hermanos, que él oraba para que hubiera personas en su iglesia que empezaran a morir, que empezaran a enfermarse, para que la gente se arrepintiera. Y él dice eso, hermanos. Yo digo, realmente mis oraciones: Señor, envía prueba a mi vida, quítame, Señor, como leíamos en Mateo 18, quítame lo que estorba, Señor, déjame sin pies, déjame sin ojos, Señor, quiero consagrar y dar mi vida a ti. ¿Realmente pedimos eso? Hermanos, la muerte puede llegar a un hijo, la muerte puede llegar a tu esposa, a tu esposo, y eso será permitido y enviado por Dios para que tú pongas tu confianza en Él, hermanos. Ahora, mis amados, las amenazas, el odio, la oposición, hermanos, para los verdaderos creyentes, hermanos, no será algo que prevalezca, hermanos. Mis amados, debemos pedir al Señor que Él nos ayude a estar firmes en el momento de la prueba, hermanos. Que nosotros recordemos, hermanos, que la lucha es real, mis amados. Hermanos, hay una lucha el domingo por la mañana: levantarnos, venir, congregarnos, escuchar 3 horas a ese que habla, ahí escuchar y decir, ah, sí, Señor, pero no haré caso. Mis amados, hay una lucha en quedarnos en casa. Hay una lucha en ceder a la tentación de no congregarnos. Hay una lucha en que si hay algún momento en el cual hay alguna reunión, haya pereza en nosotros. Hermanos, Satanás nos ha atacado y ha atacado a la iglesia y a las familias, hermanos, con la mundanalidad, hermanos. Mis amados, ¿qué pasaría si tu hijo en esta mañana tiene temperatura? Creo que te levantarías, le darías un paracetamol y lo llevarías al hospital. Bueno, tu hijo tiene un problema que es mayor. Tu hijo está camino al infierno, su alma está camino al infierno, y a ti no te interesa darle a Cristo. Mis amados, es más importante la salud de su fiebre. No digo que seamos negligentes, hermanos, que no llevemos a un hermano si está enfermo. No digo eso, hermanos, pero es más importante la palabra, es más importante Cristo, hermanos. Pero te preocupa, si nos preocupa más la salud física que la salud espiritual de las personas, hermanos. Ahora, si ellos no quieren ir contigo al cielo, ve tú. Si ellos no quieren obedecer al Señor, hazlo tú. Mas sin embargo, mis amados, no podemos, hermanos, estar poniendo por encima las cosas de este mundo. Nuevamente, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice Juan, inspirado por el Espíritu Santo, no provienen de Dios, eso proviene del mundo, la mundanalidad. Piensa cuántas cosas te han llenado tu cabeza que es más importante que el Señor. Y es que tengo que trabajar un poco más, tengo que hacer un poco más, tengo que limpiar un poco mejor, y mejor nos quedamos en la casa, mejor no vamos a la reunión de oración, mejor nos quedamos. Hermanos, eso es el enemigo susurrando a tus oídos, eso. Así que, hermanos, congregarnos, hermanos, orar, levantarnos, abrir una Biblia, nuestra carne, no, hermanos. Spurgeon, Calvino, todos ellos eran hombres como nosotros, hermanos, que se levantaban, les costaba trabajo ir a la mesa, abrir la Biblia, hermanos, pero podemos ver un ejemplo que eran personas, aún en Jesús, hermanos, que se levantaba muy temprano y se iba muy de noche, o muy de madrugada, o muy oscuro, y se apartaba con el Señor, hermanos. Ahora, mis amados, hay una lucha real. Estos discípulos, hermanos, sabían que podían morir por servir al Señor, hermanos. ¿Recuerdan Hechos 1:8? Y me serán mártires, van a morir
en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el llamado a nosotros, hermanos. Hablar de Cristo y morir. Y que seamos olvidados y que Cristo no sea olvidado. Ese es nuestro propósito, hermanos. Así que, mis amados, si hemos perdido tiempo en cualquier pecado, mis amados, es tiempo de volver. Es tiempo de recordar que el Señor vino por la oveja que se perdió y se extravió y vio más los placeres y los deseos de este mundo y la comodidad y la pereza y vio mejor eso que Cristo. Hermanos, ¿qué tanto hay en nuestro corazón, hermanos? Ahora, mis amados, Pedro lleno del Espíritu Santo, mis amados, recuerda, versículo 12, en ningún otro hay salvación. Mis amados, fuera de Cristo no hay salvación. Mis amados, qué grande salvación tenemos. Yo te pregunto y me pregunto en esta mañana, ¿realmente estamos conscientes de que en ningún otro hay salvación? Hermanos, nada te va a salvar. Fuera de Cristo no hay salvación. Y si tú no alimentas tu alma con Cristo, probablemente la estás alimentando con algo más que no es Cristo. Así que, mis amados, el Jesús que conocen los testigos de Jehová, los católicos, los mormones, hermanos, es hacer buenas obras. Ayer platicaba con un joven y él me decía, es que voy a ir delante de él, del gran Señor, no recuerdo cómo me decía, y si me porté bien voy a entrar con él. Mis amados, ellos no son nuestros hermanos. Ellos no adoran al mismo Dios que nosotros. Ellos adoran a un Dios crucificado en una cruz. Ellos adoran tantas cosas, hermanos, pero ellos creen que sus buenas obras van a salvarlos, hermanos. Ahora, mis amados, no podemos ganar la salvación y aún el peor de los pecadores o la peor de las pecadoras, y aún si tú no te sientes tan pecador, necesitas reconocerte como este joven que estaba enfermo, que tenía tantos años ahí al pie del templo y que necesitaba un Salvador. Mis amados, debemos reconocer que estamos enfermos, recordar que Jesús es el único que nos puede salvar, hermanos. Nada más Él. Mis amados, fuera de Cristo, niños, fuera de Cristo, la gente está camino al infierno. Fuera de Cristo, la gente está camino al infierno. La gente puede adorar tantas cosas, aún la muerte, aún San Judas, San Pedro. Hermanos, ellos están camino al infierno. Porque el único que nos salva es Cristo. En ningún otro hay salvación. Ahora, esta es la confianza que tuvieron Pedro y Juan y nosotros debemos tener. Hermanos, no nos cansemos de hablar de Cristo. Mis amados, dice Juan 3:17, que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo, ¿qué? ¿Recuerdan? Sea salvo por Él. El que en Él cree, en el Hijo, no es condenado. Mis amados, si tú has creído en el Hijo, no eres condenado. Pero el que no ha creído, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el Hijo de Dios. Ahora, mis amados, ¿cuál es el problema? Que la luz vino al mundo, dice el Señor Jesús, y los hombres, ¿qué amaron más? Las tinieblas que la luz. Si tú te escondes o crees que te escondes para pecar y para practicar un poco de pecado, pues creo que la luz no ha alumbrado tu vida. Probablemente sigues enfermo, sigues como esos leprosos que estaban corriendo fuera de la aldea, pero no podían acercarse al pueblo. Mis amados, Cristo vino por lo peor. Mis amados, solo Cristo, es por gracia, lo sabemos. Mis amados, el problema es que nos predicamos una gracia barata. Podemos pecar un poco de tiempo, podemos sentir un poco de lástima. Sí, hermano, es que mira, aquel hermano no te ayudó. Hermanos, eso es conmiseración. Mis amados, Cristo es un rescate perfecto. Ya somos justificados, hermanos. La resurrección de Cristo es nuestra justificación, dice Romanos capítulo 4 al final. Mis amados, no hay otro mediador, no hay otro camino. Y si estamos siendo gobernados por Cristo, mis amados, las mentiras que hayamos creído, hermanos, serán disipadas. Ahora, mis amados, el tema de hoy es que debemos estar gozosos en la prueba por Cristo. Yo ponía, hermanos, obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, van relacionadas, hermanos, porque los sufrimientos que probablemente has pasado en tus 4 años, en tus 10 años, en tus 30 años en Cristo, probablemente no son por Él, son por tu pecado, tu negligencia, tu pereza, tu codicia, tu avaricia, tu adulterio, tu fornicación, y no estás padeciendo por Cristo. Así que, mis amados, nuevamente, tú haces tu propio camino. El sufrimiento, mis amados, de la iglesia es por
por como estos religiosos no se arrepintieron de que ellos clavaron a Cristo en la cruz de una manera determinada, Dios la determinó así, pero ellos fueron responsables de llevar a Cristo a la cruz, hermanos. Así que, mis amados, estamos llamados a ser obedientes al Señor. Ahora, aún, mis amados, el Evangelio incluye decirle, escuchen esto, a grandes y pequeños, el Evangelio incluye decirle a las personas que han pecado contra Dios. El Evangelio no es que van camino al infierno, pero el Evangelio es decirles a las personas como a ellos que ellos son unos asesinos. Y tú puedes señalar y decir es que tú eres un mentiroso. Bueno, tú también lo eras, si yo antes lo era. Tú eres un adúltero, eres un homosexual, y ningún homosexual heredará el reino de los cielos, ni un mentiroso. Es que tú eres un mentiroso, sí, pero son mentiras pequeñas. Eres un mentiroso y eres enemigo de Dios y estás camino al infierno. Ese es parte del mensaje que anunciamos, hermanos. Y en ocasiones preferimos callar y tolerar la mentira, tolerar un poco de pecado, hermanos, para estar bien con las personas. Obedecemos o tenemos más temor a los hombres que a Dios. Mis amados, debemos de recordar, mis amados, que la llenura del Espíritu y la llenura que vemos aquí, hermanos, es predicar delante de Dios. Hermanos, la gente ya sabe que está en pecado. Tú y yo, el día de hoy, debemos reconocernos. Aún dice Juan, que si alguien dice que no ha pecado, le hacemos a él mentiroso. Pero aún dice ahí Juan, hermanos, que si confesamos nuestros pecados, tenemos un abogado, él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y por eso dice Juan, que si el que practica el pecado no es de Dios. El que practica, el que regularmente está practicando el pecado no es de Dios, mis amados, y la Biblia es clara con eso. Ahora, mis amados, dice aquí algo que llama mi atención, hermanos. Quiero que centremos nuestra vista en el versículo 13 y regresemos un poco. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que, ¿qué, mis amados? Habían estado con Jesús. Hermanos, la pregunta para nosotros, las personas cuando te ven, sea tu familia, tus compañeros de trabajo, ¿saben que has estado con Cristo? ¿Saben que eres un cristiano? No por tu manera de hablar, por tu manera de comportarte, por tu manera de no tolerar el pecado. Ellos saben que eres un cristiano. Tu familia, piensa en tu familia. Tus hijos ven a Cristo en ti y dicen, es que Él es alguien que quiere apartarse del pecado. Mi papá por eso me corrige, me exhorta, me instruye. Él es alguien que conoce a Cristo. Tu esposa, tu esposo. Hermanos, ahora, dice que ellos, hermanos, hablaban con denuedo. Eran hombres simples, hermanos. No eran hombres estudiados. Probablemente tú digas, bueno, es que yo necesitaría, y creo que alguna vez lo pudimos pensar, es que necesito ir a un seminario. No es malo, hermanos, mas el problema es que creo que nuestra mayor necesidad es reconocer nuestro pecado e ir al Señor, hermanos. Ahora, aquí vemos el testimonio de ellos, hermanos. ¿Cómo era posible, mis amados, que unos pescadores comunes y corrientes, ordinarios, dirigieran este discurso tan importante, hermanos, delante de los más importantes de ahí, hermanos? Ellos citaban y aplicaban las escrituras, hermanos, predicaban con tanta autoridad, hermanos, y ellos no habían recibido una educación teológica. ¿Qué habían hecho ellos, hermanos? Estar con Jesús. Eso se ve, hermanos. No lo tengo que decir. O en mi Facebook, yo soy cristiano. Es bueno que lo digas, pero la pregunta es si realmente la gente ve que estás con Jesús. Así que, mis amados, su acento era Galileo, hermanos. Su apariencia, hermanos, sin duda revelaban que Pedro y Juan eran personas no de clase importante, hermanos. Pero dice aquí, hermanos, que se maravillaban y reconocían de que ellos habían estado con Jesús. Ahora, hermanos, yo sé que debemos decir, bueno, pero es que lo que importa es lo que Jesús sepa de mí. Sí, es cierto, hermanos, pero si no es algo que se ve, que tú pasas tiempo con Jesús, probablemente estás engañándote a ti mismo y estás engañando a otros, y estás engañando a las personas haciendo creer que tú eres un cristiano los domingos o los lunes un poco. Eso no es así, hermanos. Esta palabra, hermanos, tiene que ver con la palabra idiotes, la palabra del vulgo, hermanos, sin letras, hermanos, un simple oyente, hermanos, lo traduce en Corintios de otra manera, hermanos.
Mas, sin embargo, hermanos, estos apóstoles, hermanos, incultos, inexpertos, hermanos, estaban llenos del Espíritu Santo. Hermanos, ¿recuerdan cuando de Jesús decían, Juan 7:15, cómo adquirió este tanto conocimiento sin haber estudiado? Jesús no fue alguien estudiado como Pablo, hermanos. Pablo fue alguien estudiado. Pablo fue alguien que fue educado a los pies de Gamaliel, uno de los fariseos que estaba aquí, religiosos más importantes, pero aún Jesús no, hermanos. Ahora, mis amados, fueron educados por Cristo mismo, hermanos, por la Escritura. Ellos tenían la Escritura hecha carne, visible, lo vieron, estuvieron con Él, lo palparon, lo tocaron, lo sintieron. Hermanos, ellos estaban llenos de Cristo. Mis amados, la sabiduría viene de lo alto, dice Santiago. Ahora, mis amados, creo que eso nos debería ser un alto para poder recordarnos a nosotros quién es Cristo, si realmente he creído, hermanos, recordar que la Biblia, esto es suficiente, hermanos, no necesitas más, que no estoy en contra de que leamos libros o escritos de hombres, mas yo creo, hermanos, que aún días pasados deseché algunos libros que tenía que creo que no son santos, hermanos. Yo creo que puedes leer libros de hermanos antiguos, hermanos, que ya murieron por Cristo, mas probablemente estás leyendo algo muy reciente de personas que no están padeciendo por Cristo, hermanos. Personas que se encierran en su escritorio, en su oficina, se ponen a escribir, pero lo que escriben no es algo real. Hermanos, estaba viendo un libro que a mí llamaba la atención de Steve Lawson. Me costará todo, algo así decía. Y decía cómo este hombre pudo hablar tanto de Cristo, practicar un pecado de adulterio y ahora estar descalificado. Y eso venía a mi mente, hermanos, porque probablemente la letra lo mató. La letra mata, hermanos, cuando no hay práctica. Si no hay práctica, no hay fe. Hermanos, la fe sin obras está muerta. Ahora, la Biblia es suficiente y si tú quieres leer algo, creo que deberíamos leer algo de hombres que murieron por Cristo. Hermanos, nuevamente, si hemos dejado de enseñar en nuestra casa, si ya no estamos teniendo nuestro tiempo con el Señor, hermanos, se verá. Hermanos, ellos habían pasado tiempo con Cristo. ¿Cuánto, hermanos? 3 años. Mis amados, los discípulos eran personas como nosotros. No eran personas diferentes, hermanos. El problema es que aún vemos que hay personas, hermanos, que son sabias, hermanos, pero probablemente esa sabiduría no viene de lo alto, hermanos. Aún el diablo, ¿recuerdan la manera en la que el diablo tentó a Cristo? ¿Cómo lo tentó, hermanos? Honesto. Convierte esas piedras en pan. Lánzate. Todo esto será tuyo. Hermanos, qué mentiras que el diablo usa la palabra para hacernos creer, sí es cierto, es que pobrecito de mí, nadie me quiere, mi familia me odia, no se preocupan por mí. Hermanos, esas cosas Cristo las llevó en la cruz, hermanos. Hermanos, la autosuficiencia, cuando tú crees también que eres autosuficiente, estás creyendo la mentira. Satanás, hermanos. ¿Y cómo callarás a Satanás? Con la palabra, hermanos, con todo su consejo. Mis amados, no debes tener temor ni al hombre ni al diablo, hermanos. Hermanos, estos hombres no tenían gran sabiduría, pero tenían a Cristo como su Señor, habían estado con Él. Mis amados, esta es la noticia más maravillosa y más interesante. Aún el que tú ganaras la lotería, ganaras una casa, ganaras un coche, mis amados, Cristo es lo más importante que tenemos, es lo más importante. Mis amados, ¿cómo está nuestro testimonio? ¿Se ve que has estado con Jesús? Hermanos, los que estaban ahí, los saduceos, ellos no creían en la resurrección. Los fariseos habían matado a Cristo y los discípulos les dicen en el versículo 10, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien ustedes crucificaron, ahí está culpando a los religiosos fariseos, y a quien Dios resucitó de entre los muertos, ahí está mostrándole a los que no creían en la resurrección que la resurrección era real, hermanos. Pero era porque habían estado con Jesús, lo habían visto ser llevado, hermanos, lo habían visto morir en la cruz algunos de ellos, hermanos. Aún recuerden a Juan y a Pedro, hermanos. Habían estado en el juicio que hacían a Jesús, hermanos.
habían pasado tiempo con Cristo. ¿Cuánto tiempo tú y yo estamos a los pies de Cristo? ¿O estamos más distraídos en todas las cosas, hermanos? Ahora, mis amados, esta predicación de ellos anuncia a Cristo, hermanos. Así que, hermanos, la gracia barata que nos podemos predicar a nosotros es: sé feliz, vive tu vida, sigue pecando. Esa es una gracia barata. Pero el Señor Jesucristo dice que el que ama aún más su propia vida no puede ser su discípulo. Así que, hermanos, ¿somos capaces aún de perder el trabajo, la familia por predicar el evangelio? ¿O estás más aferrado a tus ídolos? ¿Recuerdan a Raquel que escondió sus ídolos bajo sus vestidos para que su padre no la descubriera? Hermanos, estamos escondiendo nuestros ídolos. Bueno, el Señor va a sacar a la luz tus ídolos. Probablemente estás más preocupado por qué dirán mi familia, qué dirán mis amigos, qué dirán todos los demás. Pero no les voy a hablar de Cristo porque quiero tolerar un poco de pecado. Es más, mis hijos pueden hablar de cualquier cosa y los voy a escuchar. No, mis amados, es ahí donde la palabra de Dios debe ser o salir en abundancia de nuestra boca, hermanos. Mis amados, el llamado a seguir a Cristo es total, no es a medias, hermanos. Dios odia a los tibios. Dios los odia, hermanos. Dios odia. Niños, Dios odia a los tibios, o frío o caliente. No puedes practicar la tibieza creyendo que crees en Cristo. Ahora, mis amados, Lucas también nos muestra que este hombre estaba completamente sano, hermanos. Versículo 14, de pie, hermanos. Parado en sus tobillos, sus pies firmes, hermanos. Y tenía más de 40 años, dice el versículo 22. Hermanos, probablemente tú te has engañado y has predicado a tu alma que el tiempo que has venido a la iglesia, que la vez que te bautizaste, que la vez que tomaste la Santa Cena, que la vez que levantaste la mano, hiciste una oración, fuiste salvo. Mis amados, esta conversión de este hombre es, a pesar de que ellos fueron metidos a la cárcel, él estaba al otro día de pie con ellos frente a todas las autoridades que los podían matar en ese momento, hermanos. Mis amados, era algo verdadero, no era una emoción como ahora se dice. Se profetizan emociones, sanidades. Para que sanar tu corazón, No, hermanos, no era así, hermanos. Ahora, después de que a ellos se les ordena que salgan, hermanos, dice que ellos no podían negar, versículo 16. Después de ordenarles que salieran del concilio, deliberaban entre sí: ¿qué haremos con estos hombres? Hermanos, esa pregunta se la hace la gente con nosotros cuando nos acercamos a ellos. Decían: porque el hecho que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos. Vean esta parte final. Es evidente a todos los que viven en Jerusalén. ¿Y qué dice ahí? No podemos negarlo. No podemos negar que ellos estuvieron con Jesús. No podemos negar que son hombres sin letras. No podemos negar el milagro que se ha hecho. No podemos negarlo. Hermanos, eso pasa con la corrupción del hombre. La gente no puede darse cuenta, no puede negar que ha pasado algo, pero ellos no pueden ver si tú no les anuncias el evangelio, si tú no les predicas lo que Cristo vino a hacer por ellos, hermanos. Ellos no podrán negar tantas cosas. Así que, mis amados, ellos son llamados y amenazados para que no hablen de aquí en adelante en ese nombre. Vean el versículo 17. Pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a ningún hombre en este nombre. Yo te pregunto a ti, si alguien te ha dicho: oye, ya no me hables más de Jesús. Creo que nos han dicho y creo que hemos sido necios porque, hermanos, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, hermanos. Dice el versículo 18. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Hermanos amados, que no hablaran más de ese nombre. Mis amados, es interesante que la gente no quiere que le hables de Cristo, pero la gente sí quiere que tú hables de mentiras, de chismes, de murmuración. La gente te escucha. Y tristemente, si tú eres creyente y estás practicando de esto, quiero llamarte a que te arrepientas y a que no sigas viviendo así. No podemos seguir viviendo así, hermanos. ¿Eso por qué? ¿Por qué de eso sí podemos hablar tanto y pasar 2-3 horas y pasar 3-4 horas hablando de tontería y media y aún en nuestros propios hogares o aún con personas que están sin Cristo? Pero cuando ellos nos dicen no hables de Cristo, no lo hacemos. Mis amados, el hermano
Kissmaker dice lo siguiente: la gente, escuchen esto, o maldice, o ignora, o adora el nombre de Jesús. Solo hay esos tres tipos, hermanos. O maldice, o ignora, o adora el nombre de Cristo, hermanos. Mis amados, en el servicio a Satanás, millones usan este nombre para maldecir, hermanos. Ahora, llama mi atención algo, hermanos. A veces los mismos cristianos se olvidan del nombre de Jesús afuera de las cuatro paredes de este lugar de reunión. Yo pregunto, si tú te has olvidado de hablar de Cristo fuera de este lugar, y si solo en este lugar quieres hablar de Él, hay un problema en nuestro corazón si solamente aquí o con personas creyentes queremos hablar de Cristo, hermanos. Actúan como si Jesús no tuviera participación en el mundo en el cual ellos viven. Mis amados, Cristo nos ha comprado para que seamos luz, hermanos. Él dice que una ciudad puesta en un monte no se esconde, hermanos, se ve. Una luz, hermanos, aún en el monte más lejano, en la Beata, que es un cerro muy grande. El otro día veíamos una luz ahí pequeña. Hermanos, una luz no se esconde, hermanos. Aunque está todo oscuro, hermanos, esa luz brilla. Y aunque brille muy tenue, pero brilla, hermanos. Y si tú tienes a Cristo, debe ser alguien que lo imite a Él. Ahora, mis amados, de Dios nadie se burla, mis amados. Ahora, es interesante, mis amados. Dice Hechos 6:7, vayan conmigo ahí adelantito. Después de la elección de los diáconos. Y la palabra de Dios crecía. Y el número de los discípulos, ¿qué dice ahí? Se multiplicaba en gran manera en Jesús. Y muchos de los sacerdotes, ¿qué dice ahí? Obedecían la fe. Hermanos, ellos no tuvieron temor de hablar delante de las autoridades, porque aún el evangelio, mis amados, que es poder de Dios para salvar, va a hacer que la gente más miserable y pecadora o la más religiosa se vuelva al Señor. Hermanos, es ahí donde les decía que probablemente, hermanos, también estaba Pablo dentro de ellos. Ahí estaba Gamaliel, hermanos. Si vamos a Hechos 5, ahí un poquito atrás, hermanos, vayan conmigo ahí, mis amados. Hechos 5, versículo 34, esa es otra situación complicada que meten a la cárcel y los dejan libres. Dice Hechos 5, 34, dice, pero cierto fariseo llamado, ¿cómo, hermanos? Gamaliel. Este era un fariseo, niños, un religioso, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio. Él estaba con las autoridades religiosas y ordenó que sacaran fuera a los apóstoles. Esta es otra situación por un momento. Entonces les dijo, hombres de Israel, tengan cuidado de lo que van a hacer con estos hombres. Hermanos, este hombre, Gamaliel, que educó a Pablo, que muy probablemente Pablo estaba entre ellos, hermanos, y Pablo empezaba a escuchar ahí de Cristo, hermanos, ¿fue alcanzado por qué, hermanos? ¿Por la sabiduría de los hombres? No, el evangelio. Así que, hermanos, su evangelio, el evangelio, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, hermanos, es poder de salvación. No debemos callar el evangelio, hermanos. Aún, mis amados, cuando nos manden a callar, hermanos, nosotros debemos recordar que la palabra de Dios no vuelve vacía, hermanos. Dios obra de una manera poderosa. ¿Qué sucedería, hermanos, si de en medio de nosotros Santiago, Elías, hermanos, se levantan como hombres que realmente quieren vivir en santidad y amar, y a pesar de que uno los vea distraídos, hermanos, en algún momento ellos creen en Cristo, hermanos? Y aún llega a ver a alguna de las niñas que yo quiero casarme con un misionero e irme de misiones y no importa que lo maten. Y hermanos, la película esta de como flechas o como... No, como lenguas de fuego, que matan a los que van a Sudamérica, hermanos. Matan a los esposos y después las niñas, las esposas llegan a ese lugar, hermanos. Elliot, ¿verdad? Ahora, hermanos, qué bueno sería que estas niñas dijeran, yo quiero ir a predicar a Cristo con mi esposo. Es más, Señor, no me des un esposo si no es alguien que quiera servirte. Igual las niñas, mis amados, esto es lo que tenemos que enseñar a los niños. Aún, hermanos, la palabra de Dios no vuelve vacía, hermanos. Probablemente estamos aquí, no sé si sabían, Spurgeon fue alcanzado por Dios, hermanos, a los 16 años. Spurgeon,
Que alguien dice, era un gran predicador. Mis amados, gloria a Dios, que Dios levantara estos pequeños para hablar de Cristo en todo tiempo y que no se cansaran y que ellos salieran a diferentes lugares a hablar de Cristo y que no les importara que los llevaran a la cárcel, que los mataran por Cristo, hermanos. Ese debería ser nuestro deseo. Así que, mis amados, número 1, estar con Cristo es visible, se va a ver. Número 2, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Vean el versículo, regresen conmigo a Hechos 4, hermanos. Versículo 19. Pero Pedro y Juan les contestaron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer ¿a quién? A Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir ¿qué? Lo que hemos visto y oído. Mis amados, el problema está en nosotros, que nosotros estamos tan llenos de tantas cosas. Estaba viendo cómo lo que es infinito, ¿cómo se llama? Un scroll infinito. Niños, ¿han visto eso? Que pasan un video, otro video, otro video, otro video. Eso causa en tu cerebro para que sigas viendo más videos. ¿Y qué va a salir de tu boca? Todo lo que veas en esos videos. Ah, mira, es que esta niña hizo esto, este papá hizo esto. Y hermanos, ¿cuánto tiempo perdemos en esta cosa? Que no es del diablo, pero la puede usar el diablo para distraerte de lo más importante. ¿Cuánto tiempo pasas con Cristo y cuánto tiempo pasas en tu teléfono? Ahí puedes examinar cuánto tiempo realmente quieres conocer al Señor para que cuando alguien se acerque a ti, lo que salga de ti sea Cristo. Y que aunque esa persona, como les decía, sea alguien más pequeño, que probablemente Melissa llegue y me diga, oiga pastor, creo que usted dijo una palabra que no es correcta. Oh, creo que sí, me equivoqué. Y aún en eso podamos ser exhortados por personas más pequeñas para ser santos. Para vivir en santidad, aunque los niños vayan con sus padres y les digan, papá, deja de quejarte. ¿Qué es la queja, niños? Todo aquello de lo que hablamos que no tenemos o que probablemente tenemos. Por ejemplo, hace calor. Ay, qué calor hace. Mis amados, el infierno es algo terrible más que el calor que hace aquí. Que podamos estar contentos, haga calor, haga frío, tengamos que comer la comida más abundante. Dice Pablo, sé vivir en pobreza, sé vivir en riqueza. En todo estoy saciado, hermanos. Así que, hermanos, que lo que podamos hablar sea Cristo, hermanos. Que podamos recordar que todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Así que, hermanos, ellos no podían dejar de decir que habían estado con Jesús. Versículo 19. No podemos obedecerlos a ustedes. Y aún creo que podíamos decir, oye, háblame más de Cristo, no me hables tanto de tantas cosas, háblame de Cristo, abre tu Biblia y háblame algo de Cristo. Quiero tener hambre y sed de Cristo. Me asombra Carmelita, hermanos, ella nos dice, léame algo. Y a veces ya es noche, no, pero léame algo. Y yo digo, bueno, sí, está bien. Y aún en eso, hermanos, podemos ser negligentes, porque podemos hablar de tantas cosas, tanto tiempo, pero tener esto cerrado, hermanos, y hablar más de tantas tonterías, hermanos. Tantas cosas que no tienen sentido. Así que, hermanos, amados, yo les ruego que hablemos más de Cristo. Cuando estemos en el camino, cuando nos levantemos, cuando nos paremos, cuando caminemos, cuando nos acostemos, en todo tiempo, hermanos. Y eso solo el Señor lo puede hacer en nuestras vidas. Él pone el querer como el hacer. No tienes o no tenemos sabiduría para hablar de Él, pidámosle al Señor. Pablo oraba, hermanos, a los efesios y él decía que sean llenos con un espíritu de sabiduría y un mejor conocimiento de Él. Mi Dios, quiero tener un mejor conocimiento, quiero vivir en santidad, quiero que me ayudes a hablar de ti, que toda palabra corrompida, pecaminosa sea apartada de mí, que hable con cánticos, con himnos, que todas mis palabras sean para edificar. Mis amados, que seamos llenos del Espíritu Santo. Así que, hermanos, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, hermanos. Ellos sabían esto y tú y yo lo sabemos, hermanos. Y creo que es tiempo de poner un alto y decir, Señor, perdóname. Me he centrado en mí, en mi trabajo, en mi esposa, en mi esposo, en mis hijos, hermanos. Y creo que por encima de todos ellos, aún de mi hijo que está llorando, está el Señor. Y no importa que esté llorando ahí con nosotros mientras estamos leyendo, no importa que llore. En algún momento, hermanos, la palabra llegará a sus oídos, hermanos. La palabra es como una espada, niños, que penetra lo más profundo. No importa que se cansen. Mis amados, tenemos tantas cosas que saber de quién es Dios, cómo es Dios, qué hizo Cristo por nosotros. Hermanos, cómo todos ellos tenían una esperanza que nunca vieron, hermanos. Así que, mis amados,
Ellos no pueden guardar silencio cuando el Señor los había llamado a ser testigos, a morir por Cristo, hermanos. Y esta sabiduría es divina, hermanos, viene de lo alto. Debemos luchar contra el pecado todo el tiempo, hermanos. Nuestra lengua quedará a hablar cosas que no son santas, pero nosotros debemos mortificar nuestra carne, recordar lo que Cristo hizo por nosotros para hablar cosas que convienen. Y aún, mis amados, Proverbios habla mucho y dice que es mejor un necio que calla y que en la abundancia de las palabras hay necedad, hermanos. Es mejor quedar callado, no tengo que decir, es que no tengo nada bueno que hablar. Déjame, conozco un poco al Señor y te hablo un poco de Él. Tal vez de mi lengua ha salido cosas que no son santas, que solo te contaminan, que te hablo mal de mis padres, de mis hermanos, de mis compañeros. Te hablo mal. Ayúdame, Señor, a hablar cosas buenas. Todo lo bueno, todo lo santo, todo lo puro, todo lo amable. Dice Pablo, si hay virtud en eso piensen. Filipenses capítulo 3, hermanos. Así que, hermanos, algo interesante es que lo que tú no quieras hacer es lo que Dios te dice que hagas. Leer la palabra, orar. Ahora, ¿qué es lo que Dios te dice que no hagas? Eso es lo que tu corazón sin Cristo está llamado a hacer. Tu carne quiere hacer eso. Mis amados, debemos huir de las pasiones del mundo, hermanos. Debemos huir de todo lo que no es santo, hermanos. Como el Señor Jesús nos puso ese ejemplo, hermanos. Él fue tentado en todo y no pecó. Hermanos, nuestra obligación con Dios, hermanos, está por encima de cualquier autoridad. Aún si el presidente municipal viniera y dijera, oiga, es que no pueden tener cultos, no me interesa, yo voy a seguir teniendo un culto. Yo ayer le decía a los policías, pues ojalá me presten el micrófono aquel para hablar. Pero yo sé que aún en eso, hermanos, ellos no pueden decirnos qué hacer, qué no hacer. Hermanos, y aún si vamos a padecer, hermanos, que padecemos por Cristo, hermanos. Ahora, si habla la Biblia, hermanos, de someternos, niños, a nuestras autoridades. ¿Quién es la autoridad de todos nosotros? La autoridad es Cristo, Él es nuestra cabeza. Dios ha puesto a un hombre o a hombres como pastores para, de acuerdo a la palabra, someternos a ellos. Dice la palabra que ellos velan por nuestras almas, hermanos. Ellos van a dar cuenta. Yo voy a dar cuenta de lo que le enseñé a cada uno de ustedes. Cuando los corregí, cuando no los corregí, cuando los exhorté, cuando dejé pasar el pecado. Dios me va a pedir cuentas a mí, hermanos. Y Dios me va a pedir cuentas como a los padres les pedirá cuentas por sus hijos. ¿Qué hicieron? ¿Qué no hicieron? Yo sé que cada quien va a entregar cuentas por separado. Sí lo sé, hermanos. Cada quien va a comparecer ante el tribunal de Cristo. Sí lo sé, Santiago por su cuenta, Melissa por su cuenta. Cada quien, hermanos. Mas, sin embargo, la autoridad de los hijos son los padres. La autoridad de la esposa es el esposo. Hermanos, el problema de todo es que aún todo está mal hecho, hermanos. Y la mujer quiere tener dominio sobre el hombre no se va a querer dominar y va a haber una lucha, hermanos. Y si estos dos no se someten a Cristo, hermanos, no funcionará. Hermanos, Dios nos llama a obedecerlo a Él antes que a los hombres, hermanos. Ahora, mis amados, tú no vas a hablar algo que no crees. Y esto es interesante. ¿Cuántos atributos conoces de Dios? Quiero que piensen. El amor, la paciencia, la bondad, la misericordia, la ira, la santidad. Bueno, todo lo que tú no practiques es algo que no crees. Probablemente no lo crees. Probablemente tú crees de la santidad, pero no vivas santamente. Entonces, aunque tú lo hables, no lo crees. Mis amados, como los saduceos, probablemente tú creas que no existe la resurrección y no vas a hablar de la resurrección de Cristo. Así que, mis amados, Cristo fue a la cruz por nuestro pecado. Ahora, mis amados, ¿qué tenemos que hacer? Pablo decía que no se propuso otra cosa sino predicar a Cristo y a este crucificado. Esa es nuestra tarea, hermanos, hablar de Cristo y este crucificado, sepultado, resucitado. Hermanos, nuestra tarea es hablar de Cristo. Mis amados, es imposible que tú y yo nos quedemos callados en el momento que se nos mande a tener más temor a los hombres, hermanos. Ahora, dice aquí, hermanos, versículo 21, que es algo que ya leí anteriormente. Y después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir y no hallando la manera que podían castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años, hermanos. Ahora, mis amados, Dios permite que ellos estuvieran frente a esas autoridades, hermanos, y el Espíritu Santo les dio qué decir y qué hablar. Él nos va a ayudar, hermanos. De hecho, dice en Mateo 5, gócense y alégrense
a los que son perseguidos, porque su galardón es grande en los cielos. Aun si tú padeces por hablar de Cristo con tu familia o con tus compañeros o tus amigos, es bueno. Mas no sea que alguien padezca por meterse en lo ajeno, por entrometido, por chismoso, dice la Biblia. Así que, hermanos, dice aquí más adelante, y esto lo dejaremos para la semana que entra, hermanos, que versículo 23, esto continuaremos la semana que viene. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: "Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra". Es su soberanía, hermanos, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecen los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Ahora, hermanos, la gente está en contra de Cristo. Tú y yo, mis amados, a pesar de que seamos amenazados, a pesar de lo que venga sobre nosotros, hermanos, no debemos callar lo que hemos visto y oído, hermanos. Debemos obedecer a Dios antes que a ¿quién? Que a los hombres. Antes que al esposo, que a la esposa, que a los hijos. Hermanos, tenemos que obedecer a Dios. Antes que al pastor, tenemos que obedecer a Dios. Antes que a todos, hermanos, tenemos que obedecer a Dios. Y si yo estoy hablando de parte de Dios, hermanos, pues creo que la palabra de Dios es suficiente. Tenemos la palabra profética más segura, hermanos. Así que, hermanos, en el momento en que ellos estaban siendo enjuiciados, hermanos, la iglesia oraba por ellos, hermanos. Y esto lo veremos la semana que entra. Recordando que es Dios, hermanos, quien gobierna el mundo, hermanos. No es Satanás, es Cristo, hermanos, sentado a la diestra del Padre. Así que, hermanos, Él vino para darnos vida. Y aún, mis amados, Él quiere que no callemos, que no podamos dejar de decir lo que hemos visto y oído. A pesar de todo lo que venga, hermanos, debemos de recordar que Cristo está sentado en su trono. Vamos a orar, mis amados. Mi buen Dios,